Bueno, sigamos terminando nuestro análisis de la función. Recordemos que nuestra función es x cubo menos x. El séptimo punto que debemos ver, en realidad en algunas partes dicen la primera derivada o crecimientos, puntos mínimos o máximos. Pero antes de ver la derivada de manera mecánica, lo que se hace en algunas facultades es analizar la derivabilidad. Es decir, tal como vimos la continuidad, se dice que f de x, en este caso, al ser un polinomio, es derivable en todo su dominio. Nosotros, una condición para derivar una función es que sea continua. Es decir, para derivar tiene que ser continua. Pero no por ser continua significa que sea derivable. Es decir, lo que quiere decir es que función es derivable implica que es continua. Pero no al revés, es decir, f es continua no implica que sea derivable. No es una condición necesaria, es decir, es una condición que si no se cumple no es derivable. Pero que sea continua no significa que sea derivable. Lo vuelvo a explicar. Continua no significa que sea derivable, pero una condición necesaria para que sea derivable es que tiene que ser continua. Si no es continua no puede ser derivable. Un ejemplo puede ser este. Esta es una función continua en este punto y tiene de valor i0, pero la pendiente de esta recta podría estar así, como que no tiene un punto de apoyo bien establecido, por lo tanto esa tangente no existe en ese punto, por tanto no existe esa pendiente, no existe la derivada en ese punto, aunque es continua. Pero toda función derivable primero tiene que ser continua. Bueno, dicho esto, se hace de esa manera, se dice que es derivable en todo su dominio por ser resta de funciones derivables. Ahora, ojo, nuestro dominio en este caso, nunca nos debemos de olvidar el dominio, por eso es tan importante, es todo R. En el caso que no tengamos todo R y tenemos unos puntos donde hemos podido reparar la continuidad, lo que hemos visto antes, tengo que ver si puede ser derivable en ese punto. Y se hace a través de límites también, porque la derivada es un límite. Pero cuando no se puede reparar, en ese punto no es derivable. Esto, insisto, esto más que nada para los ingenieros que en algunas partes del planeta se ve así. En otras partes solo calcular la primera derivada y ya está. Entonces vamos a calcular la primera derivada para ver el crecimiento. Entonces también le dicen crecimiento a este punto. Pero ojo, el crecimiento es una cosa que tiene que ver con la derivada, por supuesto, pero primero hay que ver si es derivable y después si hemos reparado esa discontinuidad y la hemos hecho continua, tenemos que ver si en ese punto también es derivable para decir que sea derivable, para saber que podemos calcular la primera derivada. Bien, entonces el crecimiento se calcula a través de la primera derivada. Y la primera derivada es esta, ¿no? Es muy fácil, ya sabéis derivar todos. Y me ha quedado una función que cuando la igualo a 0 voy a saber el punto donde corta esta función al eje X. Recordemos, esta es una función, eso es lo que hemos hecho con los signos de esta función, pero ahora yo quiero ver los signos de esta otra función. Entonces digo, ¿cuándo vale f' de x igual 0? Pues tendré que igualar. Y esto me queda 3x cuadrado igual 1, x cuadrado es igual a 1/3, x es igual a dos soluciones, tiene más raíz de 1/3 y tiene x es igual a menos raíz de 1/3. Bien, tengo estas dos soluciones. ¿Y por qué se analiza estos puntos donde se hace 0 la función? Porque una función, al pasar por ceros
por estos ceros, cuando el i vale 0, cambia de signo la función. Aquí en esta área es positiva, aquí es negativa, aquí es positiva, aquí es negativa y aquí es positiva, esta zona, ¿cierto? Y sabemos que si es positiva, las pendientes son crecientes. Y si es negativa, las pendientes son decrecientes. Por eso es que analizamos los ceros de esa función, donde corta esa función el eje X. Porque donde nos dé positivo serán pendientes positivas y donde nos dé negativo serán pendientes negativas. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo que con los signos. Se toma el intervalo, en este caso nuestro dominio era todo R, por lo tanto tenemos menos infinito y los puntos donde nos cambia el crecimiento, por donde pasa por 0 esa función. 0 en el i me refiero. Entonces sería menos 1 partido por raíz de 3. Voy a tener raíz de 1 de 3 y más infinito. Bien, y nuestra función es esta, que es una parábola. Yo suelo utilizar, o sé que en estos puntos se me hace 0, porque por algo lo igualé a 0, y ahora tendría que darme un punto intermedio a este intervalo y analizar qué signo tiene esta función, y lo mismo, me doy un punto intermedio, en este caso sería 0, por ejemplo, y sé que aquí, si vale 0, porque 0 estará aquí entre medio, me queda menos 1, por lo tanto sé que ahí va a ser negativo, y aquí me doy un punto y va a ser positivo. ¿Por qué? También puedo pensar que si es una parábola, y una parábola cuando dice 3x cuadrado menos 1, sabemos que ax cuadrado más bx más c es una parábola. Cuando el a es positivo, quiere decir que las ramas de la parábola abren hacia arriba. En este caso nuestro a es positivo, por lo tanto abre hacia arriba. Y los puntos de corte son menos raíz de un tercio y más raíz de un tercio. Por tanto, yo sé que abre así, pasa por estos puntos y en algún momento tiene que cambiar de signo la función. Entonces, en este intervalo, los valores que tome de x aquí, ¿cuánto me da el i? Tomo otro x aquí, ¿cuánto me da el i? Son todos estos i negativos. Por lo tanto, por eso que entre ese intervalo me da negativos. Y aquí no es ni negativo ni positivo. Ojo, porque es 0. Entonces, por eso que no se toman en el intervalo de crecimiento y siempre van a quedar abiertos esos puntos. Entonces ahí es 0. Y si me fijo hacia esta otra zona, estos sí, como son positivos. ¿Cómo son estos sí? Positivos. Entonces, aquí me queda positivo, positivo. Si no lo veo así, me doy un punto entre medio y lo evalúo en la función. Bien, cuando es más, he dicho que si es más, la función crece. Es positiva. Y si es menos, la función decrece, es negativa. Y vuelve a crecer. Entonces, como vemos el crecimiento, hay algo que nos hace crecer y decrecer. Y aquí del decrecimiento vamos a crecer. Entonces este será un máximo. Aquí encontraremos un máximo, que ya veremos si ese máximo es global o local. Y vamos a tener un mínimo, que ya veremos también si es un mínimo global o local. Entonces, lo primero que se hace es ver el intervalo de crecimiento. Entonces dice que la función crece, y esto se pone siempre en los ejercicios. ¿En qué intervalo? El infinito, menos infinito, siempre los infinitos van abiertos, coma, este punto que tengo aquí, menos raíz de un tercio. También es abierto el intervalo porque ya lo he dicho, este punto no es ni positivo ni negativo, es un 0. Lo mismo pasará con el otro. Unión, ¿dónde vuelve a crecer? En esta zona. Intervalo de raíz de un tercio, coma, más infinito. Y siempre siguen siendo abiertos. A ver, a veces los abiertos se ponen así. Serían menos infinito, coma, menos esto que está aquí, así, abierto. Eso es lo mismo que esto que está acá. Bien, y decrece. ¿En qué intervalo decrece? Decrece en el intervalo menos raíz de un tercio, coma, raíz de un tercio positiva. Y abierto. Ese es el intervalo de crecimiento. Aquí ya tenemos los intervalos. Ahora, lo único que nos falta calcular es el máximo y mínimo de esa función. Estos puntos pertenecen al dominio, por lo tanto, los puedo evaluar en la función. Entonces, evaluando f de menos raíz de un tercio, es decir, estamos evaluando este x en la función original, que es esta, entonces me quedará
todo esto al cubo menos raíz de 1/3. Y el otro punto será cuando vale 1/3. Y me quedará 1, 3 al cubo menos 1 raíz de 3. Y esto evaluando me da lo siguiente: 2 raíz de 3 partido por 9. Y en este otro me da menos 2 raíz de 3 partido por 9. Entonces esto es la imagen de este punto. Entonces ahora se ponen los puntos. Máximo es cuando el x vale, eso que está ahí, que sería menos raíz de 1/3, coma, ¿cuánto me da la imagen de este valor? Me da 2 raíz de 3 novenos. Y este es un punto. Y el punto mínimo me queda raíz de 1/3, que es esa. Ese es el x, este es el x. Y de imagen me da menos 2 raíz de 3 novenos. Entonces estos puntos que están aquí son puntos que tengo que graficar en nuestra función. Ya hemos dicho que en un folio aparte y íbamos haciendo cosas y ya lo tenemos. Bueno, esto era lo que teníamos nosotros calculado la primera vez, y después calculamos que asíntotas verticales no tiene. Recordar, esto no es que sean asíntotas verticales, lo que pasa es que lo he marcado así para ver en qué parte teníamos los cambios de signo, aquí era negativo, aquí era positivo, aquí era negativo y aquí era positivo. Y no teníamos asíntotas verticales, y cuando calculábamos las asíntotas horizontales decíamos que si nos crecíamos hacia el más infinito, nuestra función crecía al más infinito, y que si nos íbamos al menos infinito, nuestra función se iba hacia acá, hacia el menos infinito. Esto está bien porque en esta zona tenemos que graficar y justo lo que nos da. Ahora, la primera derivada nos ha dado un punto que vale, este punto era menos raíz de 1/3 y este punto es raíz de 1/3. Después evaluando nos daba, esto vale 1, que valía 2 raíz de 3 novenos. Y eso es más o menos 0,38, es decir, por aquí. Entonces esto vale 2 raíz de 3 partido por 9. Y en el otro caso, tenemos el 1 aquí, el menos 1 era por aquí. Entonces menos 2 raíz de 3 novenos. Entonces ya nos quedan estos otros puntos. Y estos puntos, ¿qué es lo que era? Habíamos dicho que era un máximo. Y este es un mínimo. No sabíamos si eran locales o no. Pero lógicamente tendrá que ser locales porque bien nos dice que si viene desde aquí, coge estos puntos, después decrecía, crece hasta aquí, decrece, esta zona crecía desde el menos infinito hasta este punto, y después decrece desde ese punto hasta este punto, y después de aquí crece hacia el infinito cuando me acerco al infinito, que es lo que nos dice esto. Cuando me acerco al infinito se va al infinito. Más o menos es así, solo nos falta ver la concavidad, pero ya tenemos bastante estimada nuestra función como es. Terminamos en el otro video buscando lo que nos queda.